Buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Estamos el día de hoy con la materia de química, nuestra segunda clase muchachos en el Instituto INAP, y aquí vamos a continuar con estos cursos de apoyo para las materias o para las diferentes materias que estamos viendo. Como les repetí, el día de hoy continuamos con química, es nuestra segunda clase. Soy el ingeniero Iván Lemos, chicos, y el día de hoy vamos a ver lo que sería ahora densidad. La primera clase, para hacer una retroalimentación de lo que vimos en el curso que estamos aquí, hemos visto lo que era nomenclatura. Hemos visto un repaso rápido de cómo eran las estructuras de la nomenclatura, cuáles eran las reglas de la nomenclatura tradicional y cómo básicamente con solo conocer las valencias y los símbolos de los elementos nosotros podemos conocer el nombre de las diferentes sustancias. El día de hoy, continuando con nuestro avance, vamos a ver un tema que es fundamental y es base para muchas otras cosas que, aunque parezca sencillo, se utiliza bastante, sobre todo si se van a dedicar a todo lo que sería netamente laboratorios y análisis de densidad, no solo de densidad de líquidos, sino de materiales, de gases y de otras sustancias. Es bastante importante utilizarlo y verlo y conocer y cómo saber qué se va a calcular. Entonces, iniciamos este segundo avance con la densidad, cálculo de densidad. Primero, definiremos como tal qué es la densidad. La densidad como tal es primeramente una propiedad intensiva, es una propiedad intensiva de la materia. Es una propiedad intensiva de la materia. ¿Qué significa que es una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva significa básicamente que la cantidad básicamente no afecta a dicha propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un vasito de agua, vamos a asumir que es agua pura. Y tenemos un estanque con agua. Tenemos un estanque con agua. Y aquí también tenemos agua pura. Sabemos que en ambos casos tenemos agua, pero la cantidad no es la misma. En este vasito puede entrar menor cantidad de agua respecto a nuestro estanque. ¿Y qué quiere decir que es una propiedad intensiva? Quiere decir que el valor de la densidad no va a cambiar por estas cantidades. Y quiere decir que la densidad en el vaso, la densidad de agua en el vaso, es la misma que la densidad del agua en ese estanque o en ese lago. A eso se refiere con que es una propiedad intensiva. Segunda característica importante es la ecuación de la densidad. La densidad es una relación entre la masa y el volumen. Es una relación importante entre la masa y el volumen. Ahora, ¿cuál es esta ecuación? De ahí viene la ecuación que nos va a decir que la densidad de cualquier sustancia es la masa de esa sustancia, le vamos a poner X, sobre el volumen de esa sustancia. De ahí conocemos que todos decimos que la densidad es masa sobre volumen, donde este símbolo de acá, que es una letrita griega llamada ρ, va a ser la densidad. Esta de acá va a ser nuestra densidad. ¿Y la densidad en qué se mide? Las unidades de medición de la densidad es gramos sobre mililitro o centímetro cúbico, ya que es lo mismo, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre litro. Ahora, estas dos primeras, gramos sobre mililitro y kilogramos sobre metro cúbico, se utilizan más en sólidos y líquidos. Estos se utilizan para sólidos y líquidos. En cambio, el gramo sobre litro
se utiliza en lo que serían gases. M sería nuestra masa y B sería nuestro volumen, de esa manera. La masa se puede medir en gramo o kilogramo, y el volumen podemos medir en mililitro, metro cúbico o litro. De esa manera. Ahora, ¿qué ocurre acá? De estas variables, masa y volumen, la masa es un dato siempre. ¿Por qué? Porque la masa es una variable medible de forma sencilla y de forma fácil. Cuando nosotros queremos medir la masa de cualquier cuerpo, básicamente utilizamos una herramienta que sería la balanza. ¿Y qué quiere decir? En la balanza no me importa básicamente qué tipo de cuerpo estoy pesando. Puedo pesar este marcador, puedo pesar la pizarra, puedo pesar un celular, etc. Entonces, la masa siempre se va a poder hallar mediante la balanza, o sea, mediante haciendo el pesado. Pero, ¿qué ocurre con el volumen? El volumen depende de la forma del cuerpo. ¿Por qué? Porque este marcador no tiene la misma forma que la pizarra, o no tiene la misma forma que una silla, que una mochila. Entonces el volumen sí depende de la forma. Y la variable que siempre se determina mediante cálculos es el volumen. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Ahora, vamos a determinar y vamos a conocer cómo se hallan los volúmenes. Vamos a ver lo que sería la determinación de volumen. Vamos a ver la determinación del volumen. Ahora, para ya, continuamos. Ha habido un pequeño inconveniente, pero continuamos. Ya, vamos a ver lo que sería la determinación del volumen. ¿Ok? Para determinar el volumen, depende, hemos dicho, de la forma del cuerpo. Depende de la forma del cuerpo. En este caso, vamos a ver para sólidos y vamos a ver para líquidos y gases. Para los sólidos, depende básicamente si es un sólido con forma o es un sólido amorfo. Si fuera un sólido con forma, le llamamos sólidos geométricos. Para los sólidos geométricos, ya vienen dadas y ya vienen conocidas lo que serían sus fórmulas de volúmenes. Los tres más comunes son los siguientes. En los geométricos tenemos los que serían el cilindro, tendríamos el cilindro, donde el volumen de un cilindro viene dado
por la expresión pi r cuadrado por h. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para nuestro cilindro depende de la altura de nuestro cilindro y del radio que va a tener el cilindro en nuestra tapa. Otro sólido es la esfera. La esfera solo depende de lo que sería el radio. El volumen de una esfera viene dado por la expresión que sería 4/3 de pi r al cubo. Y por último tenemos lo que serían los cuerpos con las 3 dimensiones. El largo, el hondo o fondo como le llaman y el alto. De esa manera. Para los cuerpos que tengan 3 dimensiones, que le vamos a llamar solo volumen de cuarto, de placa, de cubo, como querramos llamar, su volumen va a estar dado por el largo, por el ancho, por el alto. De esa manera. Estos 3 son las figuras más comunes que se representan y son las figuras que siempre se ven de forma cotidiana, podríamos decirlo, o a lo que podemos asemejar de forma cotidiana, básicamente en nuestro día a día, los 3 cuerpos geométricos. Ahora, viene para sólidos no geométricos o amorfos. Para los sólidos no geométricos, hay 2 casos. Uno de los casos es por el desplazamiento de agua. ¿En qué consiste? El primer caso es en el desplazamiento de agua o caso de desplazamiento, nomás colocamos. ¿En qué consiste esto? Todos hemos hecho alguna vez este caso. ¿Y qué ocurre? Alguna vez ustedes han debido tomar y se han debido servir un vaso de refresco gaseosa o agua o lo que sea y le han debido echar cubitos de hielo. Al echarle cubitos de hielo han debido ver cómo el volumen de nuestro líquido incrementa, parece que aumenta. Ese efecto de aumentar, de cambiar el volumen, se debe gracias al sólido que nosotros hemos añadido a nuestro vaso con líquido. Y a eso le llamamos desplazamiento. Ahora, de forma gráfica sería de la siguiente manera. Yo tengo básicamente un equipo de medición de volumen. El más común es la probeta en laboratorio que se utiliza. En acá me marca un volumen 1 conocido. Añado lo que sería, voy a añadir mi sólido, ahí está, mi sólido amorfo, no geométrico. Añado mi sólido y ¿qué es lo que va a ocurrir? El agua va a aumentar, el líquido va a aumentar, marcándome un segundo volumen, que sería mi volumen 2. Este cambio que nosotros observamos, que estoy pintando acá, este cambio es el volumen del objeto, el volumen del cuerpo. Y por tanto, puedo yo decir que el volumen del objeto o del cuerpo es igual a la diferencia de estos 2 volúmenes, porque todo esto es mi volumen 2 y si le resto el volumen inicial me queda la franja marcada en rojo. Y el volumen del objeto sería volumen 2 menos volumen 1. De esa manera, de esa forma yo puedo determinar el volumen de mi objeto. ¿Cuál va a ser su volumen? El segundo caso es por rebalse.
¿En qué consiste? Primeramente, yo tengo la medición del volumen lleno, de mi vaso lleno. Entonces, en acá voy a conocer de esa manera. Voy a tener un volumen 1. Voy a tener un volumen 1. Ahora, añado mi sólido o también puedo primero colocar mi sólido y luego volver a llenar lo que sería mi líquido. ¿Y qué ocurre? Cuando yo agrego mi sólido, esto va a rebalsar, pero no rebalsa infinitamente, sino que voy a tener básicamente un equilibrio, va a llegar a un equilibrio, donde aquí en mi segundo vasito voy a tener un volumen 2, voy a tener un volumen 2. Ahora, de los dos vasos, ¿cuál de los dos tiene mayor cantidad de líquido? El volumen 1 es mayor a mi volumen 2. Y en este caso, en el rebalse, la ecuación es muy similar para determinar el cuerpo, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de mi objeto, de mi sólido, va a ser volumen 1 menos volumen 2. Cambia, es al revés. De esa manera, de esta forma, podemos determinar el volumen de un cuerpo no geométrico o un cuerpo amorfo, que es la forma más común para determinar, sobre todo el primero, que básicamente de aquí nace todo lo que es el principio de Arquímedes, ya que Arquímedes fue el que se ideó esta idea. Luego tenemos para los líquidos. Para los líquidos, que también se le conoce como fluidos, a los fluidos, por si acaso, chicos, los fluidos son el estado líquido y el estado gaseoso. Ambos estados se les conoce como fluidos. El más común para determinar densidad son los líquidos. El método más común y utilizado en el laboratorio es el método de picnometría, se le llama. El método de picnometría. El método de picnometría es un método que se basa en mantener un mismo recipiente y todo el tiempo ese recipiente se va a ir pesando, ya sea vacío, con un líquido de referencia y un líquido problema. ¿Qué quiere decir? Que consta de 3 pasos. El primer paso en la picnometría es el recipiente vacío. Voy a tener ahí mi recipiente vacío. Agarro y lo peso. Vamos a tener por conocimiento la masa del recipiente vacío. Vamos a tener la masa del recipiente vacío. Eso va a ser conocido. Luego, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poner nuestro líquido de referencia. Nuestro líquido de referencia, chicos, siempre es el agua. Siempre va a ser el agua. Y volvemos a pesar. En este caso, al pesar voy a tener una masa total. Y la masa total 1 le vamos a llamar, que es conocida, depende de estas dos partes. Entonces, la masa total 1, si yo lo quiero desglosar, sería la masa del recipiente vacío más la masa del agua que he colocado. Y de estos datos, como ya conozco la masa total y la masa del recipiente porque he hecho un pesado anterior, voy a conocer cuánta agua ingresa en mi recipiente. De aquí, de acá va a ser mi incógnita que voy a poder conocer. Por último, el tercer caso
es con el líquido problema. Voy a tener mi recipiente y ahora voy a tener mi líquido problema. Lic le voy a poner. Mi líquido problema. Para diferenciarlo del anterior lo vamos a hacer con puntos dentro del recipiente. Lo mismo, voy a proceder a pesar y ¿qué vamos a tener? La masa total, ahora que va a ser masa total 2, va a ser conocida. Y la masa total 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser la masa de mi recipiente vacío más la masa de mi líquido. Lo mismo que en el anterior caso, mi incógnita va a ser masa de líquido, que esto por un simple despeje voy a poder conocer. Vamos a poder conocer. ¿Y para qué hemos hecho todos estos cálculos? Para obtener primeramente masas. Y ahora, ¿qué vamos a hallar? No se olviden que para hallar la densidad necesito volumen. Como el recipiente, chicos, es el mismo, voy a poder decir, como tengo el mismo recipiente, por conclusión, yo puedo decir que el volumen del recipiente es igual al volumen del agua y es igual al volumen del líquido. Y eso también es algo que utilizamos día a día. Si yo me compro una botella de Coca-Cola de 2 litros, asumiendo que fuera el volumen completo, por si acaso, cuidado que me digan el espacio que hay, no se cuenta. Estamos asumiendo que fuera completo, lleno. Que esa botella sea 2 litros completamente. Si yo me lo tomo toda la gaseosa, el recipiente vacío serían 2 litros. Si yo lo lleno de gasolina, serían 2 litros. Si yo le lleno de jugo, serían 2 litros. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el mismo recipiente. Al usar el mismo recipiente, los volúmenes van a ser iguales, van a ser lo mismo. Ahora, de estos 3, chicos, el que yo voy a poder determinar es el del agua. Y me dirán, ¿por qué? Porque del agua todos sus valores, chicos, son conocidos. Entonces, este de acá yo voy a poder hallar. ¿Cómo? Con la ecuación de la densidad. Voy a decir, la densidad del agua es igual a la masa de agua sobre volumen de agua. Y de aquí despejo el volumen. El volumen de agua va a ser igual a la masa del agua sobre la densidad del agua. Masa del agua es esto de aquí, por eso les he dicho que podíamos conocer. Esto de acá es esto de acá. Y ahora la densidad del agua. La densidad del agua, como les acabo de decir, del agua se conocen todos los parámetros. Y la densidad del agua, su valor se considera que es 1 gramo sobre mililitro. ¿Puede variar? Sí, varía en función a la temperatura, pero son los cambios muy pequeños. Pero como les digo, de forma general, se puede considerar que la densidad del agua es 1. Conociendo de esta manera el volumen del agua, voy a poder conocer el resto de volúmenes. Y con eso, chicos, conociendo la masa de mi líquido y el volumen de mi líquido, hallo lo que sería la densidad. De esa manera. Otro método que también se utiliza es con una propiedad del agua que sería su cambio de volumen. Ahora, eso de ahí también se utiliza en los líquidos y lo han debido ver en los termómetros. Yo tengo en los termómetros un líquido. ¿Y qué es lo que ocurre? El termómetro tiene una cantidad de líquido que yo puedo conocer su volumen cuando mide una temperatura. La temperatura aquí no me sirve por ahora. Nos estamos enfocando en el volumen.
Cuando yo caliento, cuando yo le doy calor, básicamente, ¿qué es lo que ocurre con el líquido? Esa propiedad se llama dilatación, se va a dilatar. ¿Y qué quiere decir? Que va a subir para marcarme otra temperatura que, como les digo, aquí todavía no nos sirve, y tengo el volumen 2. Al dilatarse cambia el volumen. Y lo mismo, el volumen, este cambio de volumen, esto de acá, ¿qué sería el volumen del líquido? Si yo quisiera determinar, sería volumen 2 menos volumen 1, de la misma manera. Y esos son los 3 casos que se pueden observar para sólidos y para líquidos, chicos. Para gases también se puede determinar de la misma forma, pero también se puede determinar de otra manera, que eso se va a ver en el tema de gases ideales. Ahí también vamos a ver y vamos a profundizar más. En aquí lo que hemos visto es determinación de volúmenes, que es lo que más se ve y lo que más se utiliza, chicos. Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios para que vean la utilidad, para que vean cómo se determina y cómo nos sirven estos diferentes ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de la Facultad de Tecnología y vamos a hacer un ejercicio de la Facultad de Bioquímica. A ver, vamos a empezar con uno de la Facultad de Tecnología, chicos. De la Facultad de Tecnología, esto es del examen del 2016 y dice así. Dice, un cubo hueco de 10 centímetros de arista contiene en su interior un cubo pequeño macizo de 5 centímetros de arista. Es llenado completamente con un líquido desconocido L. La masa del líquido L que se ha introducido es 2.625 gramos. Halle la densidad de L, nos dice. Halle la densidad de L. Entonces, primero, siempre en ejercicios de densidad, lo que yo les recomiendo es hacerse un bosquejo, un pequeño dibujo de qué es lo que está pasando. En este caso tenemos, dice, un cubo hueco y dentro un cubo macizo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos lo que sería nuestro pequeño cubo vamos a dibujar lo que sería de esta manera. Vamos a dibujar así. Tenemos nuestro cubo hueco. Ahí está. Tenemos nuestro cubito hueco. Dentro de este cubo tenemos un cubo macizo. Un cubo macizo quiere decir que básicamente no tiene espacio por dentro. Ahí, digamos que así fuera. El cubo hueco nos dice que tiene una arista, una arista es la longitud de un lado. El lado dice que es 10 centímetros de nuestro cubo hueco. Y nos dice del cubo macizo es de 5 centímetros de arista. El cubo macizo, su lado dice que es 5 centímetros. Ahí está. Ese es su lado del cubo macizo. Nos vamos a anotar aparte. Lado del cubo hueco es igual a 10 centímetros y lado del cubo macizo, que lo vamos a simbolizar de esta manera, es 5 centímetros. Ahí está. Dice que posteriormente se le llena de un líquido, dice. Se va a llenar de un líquido desconocido. ¿Qué quiere decir? A esto le vamos a vaciar un líquido que no conocemos, un líquido. El líquido, por consiguiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ocupar todos los espacios que hay entre estos dos. Va a ocupar todos los espacios que hay entre el cubo hueco y el cubo macizo. Ahí está, así. De esa forma. Y nos dice que se conoce la masa.
nos dice que la masa de ese líquido es 2.625 gramos. 2.625 gramos. ¿Listo? Ahora, conociendo todo esto, primero hay que analizar un poquito el problema. Para conocer el volumen del líquido, básicamente el líquido está ocupando todo el espacio vacío. ¿Qué quiere decir? Es como en una habitación. Imagínense una habitación. Si yo lleno todito, eso sería básicamente el volumen de mi líquido. Pero este de acá, el macizo, le está quitando espacio. Entonces, el volumen del líquido, entonces, ¿qué decimos? Que el volumen del líquido es igual al volumen del cubo hueco, que sería el total de todo, menos el volumen del cubo macizo. De esa manera. Entonces, sabemos que el volumen de un cubo es el lado elevado al cubo. Entonces, el volumen del líquido va a ser igual a 10 elevado al cubo menos 5 elevado al cubo. De esa manera. Entonces, ¿qué tenemos acá? El volumen del líquido va a ser igual. 10 al cubo es como decir 10 por 10 por 10. 10 por 10 es 100 y 100 por 10 sería 1000. Menos 5 al cubo. 5 al cubo es 5 por 5 por 5. 5 por 5 sería 25 y 25 por 5 sería 125. De esa manera. Restamos ambos y vamos a tener el volumen de nuestro líquido. El volumen de nuestro líquido sería 1000 menos 125, que eso sería 875. 875. ¿Y esto qué unidades va a tener? Como el lado tenía unidad de centímetro, centímetro por centímetro por centímetro, me va a quedar centímetro cúbico. Centímetro cúbico. De esa manera conocemos el volumen de nuestro líquido. Ahora, con este dato ya puedo hallar densidad. Por tanto, la densidad del líquido va a ser masa del líquido sobre volumen del líquido. ¿Tenemos datos de masa y volumen? Sí, tenemos. Aquí está. Nos da el dato de nuestra masa y hemos hallado el volumen de nuestro líquido. Entonces, la densidad de mi líquido va a ser masa de mi líquido, aquí está, 2625 sobre el volumen de mi líquido. El volumen de mi líquido es 875. La división de estos dos va a ser el valor 3. La división de estos dos valores me va a dar 3. ¿Y de cómo sé que es 3? Multiplicamos. Siempre la forma más fácil cuando tenemos enteros, para aproximar cuando son cálculos exactos, multiplicamos. 5 por 3 sería 15. Tenemos 1. 7 por 3, 21. 21 más 1, 22. Llevamos 2. 8 por 3, 24. Más 2 que teníamos, 26. Y de esa forma hemos determinado de forma rápida el valor de esa división. Entonces, la densidad del líquido va a ser 3. Ahora, ¿qué unidades teníamos? La masa tenía unidad gramo. Ahí está. Y el volumen tenía unidad centímetro cúbico. Y listo. De esa manera podemos determinar lo que sería la densidad del líquido. Y este sería nuestro primer ejercicio. Allá.
Esta primera parte, vamos a volver a repetir de nuevo. A ver, ¿por qué hemos llegado a la conclusión de que el volumen del líquido es el volumen del cubo hueco menos cubo macizo? A ver, vamos a anotar. Esto es del cubo hueco, esto es del cubo hueco y esto de acá es del cubo macizo. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esta conclusión? Lo que les decía, a ver, primero una propiedad clave de los líquidos es que los líquidos ocupan la forma del recipiente que los contiene y por ende ocupan el volumen. Y lo que les decía, imagínense que tienen una habitación, la habitación es básicamente, tiene la forma de esto. Imagínense que no hay esto, a ver, viendo el dibujito. Si no hay esto, el líquido ocuparía todo lo que sería del hueco, eso sería lo que va a ocupar. Entonces, el volumen del líquido sería igual al volumen del cubo hueco. Sería así. Eso sería si no habría este de acá, el de por medio. Pero, ¿qué ocurre? Al introducir el cubo macizo, el cubo macizo le quita espacio. Es como ustedes cuando le ponen hielo a su vaso con agua. Parecería que fuera más, pero no es que es más, sino que le está quitando espacio al líquido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como le quita espacio, le resto. Le tengo que restar el espacio que ocupa el cubo macizo. Por eso llegamos a esta conclusión, que el volumen del líquido es el volumen del cubo hueco menos el volumen del cubo macizo. ¿Por qué menos? Porque el macizo le está quitando volumen o le está quitando espacio al líquido dentro del cubo hueco. De esa manera llegamos a esta conclusión. Y esto de acá ya sería básicamente la fórmula del cubo. No nos olvidemos que un cubo también tiene largo, ancho y alto, pero esas tres dimensiones en el cubo son iguales. Y por tanto, el volumen del cubo es un solo lado elevado al cubo, elevado a la 3. Y reemplazamos y obtenemos todos los valores. De esa manera, si no hay alguna duda más en los comentarios, procedemos al ejercicio de bioquímica. Ahora, veamos el ejercicio de bioquímica de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, examen de admisión. La pregunta 2 exactamente. La pregunta 2, chicos, es de densidad. La pregunta 1 es una conversión. La pregunta 2 es de densidad. Vamos a borrar y vamos a ir leyendo y vamos a anotar los datos pertinentes. A ver, dice así, un objeto de plata metálica, nos dice, tiene una masa de 29,08 gramos. Ese es nuestro primer dato. Un objeto, dice, de plata metálica tiene una masa de 29,08 gramos. Entonces, masa, decimos, masa del objeto de plata, nos dice que es 29,08 gramos. 0,8 gramos, ahí está. Nos dice, se introduce en una probeta que contiene 38,20 mililitros de agua. Ya nos da volumen de agua. El volumen de agua en el que se introduce nos dice que es 38,20 mililitros. De esa manera. Y el nivel de agua sube, nos dice, y ahora el volumen de agua sube hasta un volumen de 40,97. 40,97 mililitros. Listo. Calcular la densidad de la plata, dice.
calcular la densidad de ese objeto de plata. Como les dije en el anterior caso, siempre es mejor dibujarse en ejercicios de densidad para que entendamos y visualicemos también mucho mejor el ejercicio. A ver, nos dice que tenemos una probeta. Tenemos una probeta. Ahí está, vamos a dibujar nuestra probeta. Nos dice que primeramente en la probeta había agua que les marcaba un volumen, dice, de 38,20 mililitros. De esa manera, 38,20 mililitros. Ahora, se introduce un objeto de plata, dice. Se introduce un objeto de plata. Vamos a suponer que es como un anillo o como una moneda o algo así. Introducimos el objeto y ¿qué ocurre? El volumen de agua sube. Esa subida básicamente es el aumento. Va a subir, nos dice. Entonces, al subir, ¿qué voy a obtener? Vamos a ahí analizar. Va a subir el volumen de agua hasta, dice, 40,97. Y tenemos ahí nuestro objeto. Hasta un volumen de 40,97 mililitros. Ahí ya tenemos. Nada más, no hay más datos, chicos. No tenemos más datos hasta acá. Ahora, ¿qué es lo que sí tenemos que calcular? Lo primero siempre es el volumen porque ya tengo la masa, ya nos da. La masa siempre es, como les digo, un dato. Pero ahora necesitamos el volumen. En este caso, para nuestro volumen, estaríamos en desplazamiento de agua. ¿Y por qué desplazamiento? Porque fíjense que primeramente teníamos agua sin el objeto. Este de acá sería mi volumen 1. Ese sería mi volumen 1. Cuando introduzco el objeto de plata, cambia el volumen. Va a cambiar el volumen básicamente de mi líquido. Va a aumentar. Y este de acá sería mi volumen 2. Este sería mi volumen 2. De esa manera. Ahora, en acá, como es un desplazamiento, hemos dicho que el volumen del objeto es volumen 2 menos volumen 1. De esa forma. Entonces, el volumen de mi objeto va a ser 40,97 menos 38,20. Ahora, esto para hacer el cálculo, como ya son decimales y en la Facultad de Bioquímica les permiten calculadora, podemos utilizar lo que sería nuestra máquina de calcular. Entonces, la resta de esos dos valores nos va a dar lo que sería 2,77. De aquí vamos a obtener 2,77 mililitros. Este de acá, chicos, es el volumen del objeto. Ahí está. Ya tenemos volumen del objeto. Una vez que tenemos volumen del objeto, chicos, lo mismo que en el anterior caso, ya puedo determinar la densidad de la plata. Ahora, la densidad, lo mismo, la fórmula de densidad nunca cambia. La densidad de la plata va a ser masa de la plata sobre el volumen de la plata. ¿Listo? Entonces, la densidad de la plata va a ser igual a ¿qué? Masa de la plata, era nuestro dato, 29,08 dividido volumen de la plata 2,77. Aquí hay un error, perdón. No, estamos bien chicos. Ahora, esto colocamos a nuestra calculadora y vamos a tener que la densidad de la plata es de 10,50.
La densidad es de 10,50. Ahí está. Ya está redondeado por si acaso. 10,50. Ahora, ¿qué unidades va a tener? La masa de la plata tiene unidades de gramo y la unidad del volumen va a ser mililitro. ¿Listo? Y de esa forma hemos obtenido el valor de la densidad de la plata. Si nos vamos al examen, tendríamos como inciso de respuesta el inciso A. Sería el inciso A, que es 10,5 redondeado. De esa manera. Allá. ¿De dónde sacamos el 29? Este 29, chicos, es dato. ¿Por qué? Porque es masa. Si observan acá, es la masa del objeto. ¿Qué quiere decir? Es un dato. No se olviden, y de nuevo les repito, la masa, chicos, siempre es dato. ¿Qué quiere decir? Que el ejercicio siempre les va a dar. Si leemos al principio del enunciado, les dice un objeto de plata de masa 29,08. De ahí proviene básicamente este 29,08. ¿Alguna duda más que tengamos en el chat o alguna pregunta? ¿Uno más? Ya, vamos a hacer. Podemos hacer, tenemos un hito más. A ver, de tecnología. Este es rapidito, chicos. A ver, dice. Vamos a borrar y vamos a hacer. Este es bien cortito, pero también tiene su truco. Vamos a hacer este de acá. A ver, dice así. Se los voy a leer. Este es del examen del 2018 de tecnología. Dice, la densidad del etanol, ese dato, la densidad del etanol es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, nos dice. Y nos pregunta, ¿qué volumen de etanol? Ahí está la incógnita. ¿Qué volumen de etanol? Esa es nuestra incógnita. Tendrá la misma masa, nos dice, tendrá la misma masa que 150 centímetros cúbicos de agua. Nos da volumen de agua y dice que esto es 150 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la clave en este ejercicio? Esa palabra que les dice misma masa. Misma masa, chicos. Ahora, ¿qué significa esto? Esto de acá significa que la masa de agua es igual a la masa del etanol. Partimos de acá. Si despejamos de la ecuación de la densidad, la densidad sabemos que es masa sobre volumen. Si despejo masa, la masa sería densidad por volumen. Y esto es lo que vamos a hacer reemplazo acá, en nuestra igualdad. Entonces, decimos densidad del agua por volumen del agua es igual a densidad del etanol por volumen del etanol. De esa manera. La densidad del agua, ya hemos dicho, va a ser 1, pero vamos a despejar primero. Como nos pide volumen del etanol, despejamos. Volumen del etanol va a ser densidad del agua por volumen del agua sobre, esto pasa a dividir, sobre densidad del etanol. Ahí está. Por tanto, el volumen del etanol va a ser densidad del agua, hemos dicho que vale 1, volumen del agua, aquí está nuestro dato, 150 centímetros, sobre la densidad del etanol. La densidad del etanol, 0,8.
Y listo. Ahora, en este caso, para convertir esto, multiplicamos y dividimos por 10. Es la forma más fácil de hacer. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi volumen de etanol va a ser 150 por 10 dividido un decimal, mato un 0 y esto se vuelve en 8. Entonces, la mitad de esto 4, la mitad de esto sería 5, la mitad de esto sería 2 y la mitad de esto sería 75. Y listo. Ahora, en este caso, como tengo todavía este 2, ¿qué quiere decir? Que me va a quedar un decimal, pero no se olviden que entre 2 es mucho más fácil. Si hacemos el cálculo de esto, voy a tener 5 por 5 sería 25, 25, tengo 2, 7 por 5 sería 35, 35 más 2 tendríamos 37, de esa manera. Esto dividido entre 2, como es su mitad, sabemos que va a quedar en coma 5, es la forma más fácil de saber. Y la mitad de esto sería... Vamos a hacer la división, podemos hacer incluso la división manual directamente. 375 dividido entre 2, aquí sería a 1, 2 por 1, 2, aquí me queda 1. A 17, aquí sería 8, 8 por 2, 16, al 17, 1. Aquí me queda el 15 y aquí sería a 7. 7 por 2, 14, aquí me queda 1 y lo que les decía, una coma, un 0 y aquí sería 5. Por tanto, esto va a terminar con el valor de 187,5 centímetros cúbicos. 187,5 centímetros cúbicos. En este ejercicio de la facultad, la respuesta era el inciso C. De esa manera, chicos. Y este es un ejercicio de la Facultad de Tecnología. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que siempre ustedes le vean la utilidad a todos los temas que vemos y que se van viendo, como les digo, en colegio. Este tema en colegio lo han debido ver en tercero de secundaria, chicos. De esa manera. Esperemos que les haya servido, nuevamente les digo, que les haya gustado, que hayan comprendido, que les haya sido de utilidad. Con eso terminamos el día de hoy. Un gusto, como siempre, poderles dar las clases. Siempre les esperamos en el Instituto INAP para poderles ayudar, para poderles seguir reforzando sus conocimientos y que siempre se sigan preparando, chicos. Nos vemos la siguiente semana en otra transmisión y no se olviden que mañana también van a tener de otra materia. Hasta mañana, chicos, y buenas noches.